Muy buenos días, bienvenidos. Son las 8 de la mañana y estamos dando inicio a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, comenzando esta semana corta, día martes 28 de junio. Y nosotros vamos a dar inicio de inmediato a nuestro resumen de noticias. Este es un adelanto de los temas que vamos a estar viendo en la edición del día de hoy. Hablaremos, por supuesto, de la reforma tributaria porque será el gran tema en materia económica, de política económica durante esta semana. Se espera que este viernes, 1 de julio, se entregue precisamente por parte del gobierno la propuesta formal con la reforma tributaria que, recordemos, busca recaudar 4 puntos del PIB. Es una meta bien ambiciosa y es un proyecto muy relevante para el gobierno porque se ha definido como la columna vertebral. Acá está el financiamiento para luego poder desarrollar otras de las políticas importantes en materia de pensiones, de salud, por ejemplo, entre otros temas que espera abordar el gobierno y que requieren más gasto de largo plazo, gasto permanente. Vamos a contarles en minutos de algunas de las ideas que surgen, sobre todo en el debate prelegislativo y también de los planes que tiene esta semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la antesala de la entrega de la reforma tributaria. Por otro lado, también vamos a estar analizando lo que ocurre con el sector de Quintero y Puchuncaví, el cordón industrial de Ventanas, porque este fin de semana hubo una definición bien relevante de parte de la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. En conversación con el diario El Mercurio, aseguró que tarde o temprano varias de estas empresas tendrán que salir de esta zona. Es la mirada de largo plazo que está planteando el gobierno para este sector, esta zona saturada, así ha sido definido como una zona de sacrificio. Y que tuvo evidentemente su primer paso con el anuncio de cierre de la Fundación Ventanas. Si bien se va a desarrollar en un plazo de 5 años, de todas maneras es un paso que incluye a otras empresas. Algunas que están programadas, como el cierre de termoeléctricas, y otras que tarde o temprano, decía la ministra, tendrían que salir de esa zona por la ley de marco de cambio climático. Esto ha generado reacciones desde el sector de los trabajadores, por supuesto, preocupados por lo que está ocurriendo no solo con la fundición, sino con el plan para los próximos años. Ya profundizaremos más en este tema en la entrevista del día de hoy de Agenda Económica. Y también vamos a estar conversando sobre lo que ocurre con el precio del cobre, que a esta hora, con los números en vivo, está superando los $3.83 la libra. Repunta el metal rojo. Ayer también lo hizo, fue feriado acá en Chile, pero afuera hubo rendimiento positivo para el metal rojo y esto tiene importantes implicancias para el precio del dólar. Ya veíamos la semana pasada el fuerte repunte que había tenido la divisa norteamericana, que en parte se debía también a la caída en el precio del cobre. Siempre van en sentido contrario. Bueno, además habrá que ver qué es lo que ocurre con el tipo de cambio acá en Chile después del anuncio que hizo el gobierno el viernes a última hora sobre la inyección de $5.000 millones en el mercado cambiario acá en nuestro país. En una nota revisamos también el análisis sobre esta medida y cuál podría ser la efectividad del anuncio de Hacienda. Y en materia internacional vamos a revisar también lo que está ocurriendo con Rusia, que ha entrado en default por primera vez en más de un siglo, desde 1918, que no caía en una cesación de pagos. El país dirigido esta vez por Vladimir Putin, en el contexto evidentemente de la guerra en Ucrania y de las sanciones que se han aplicado sobre este país, es un hecho bien relevante porque de alguna manera son las primeras señales del impacto que podría estar teniendo este tipo de sanciones y el acorralamiento económico que se ha tratado de despegar sobre Rusia. Y estas son algunas de las muestras del efecto que están teniendo aquellas sanciones impuestas por Occidente. Vamos a darle contexto también a esta información en unos instantes. Y en las noticias de mercado vamos a revisar también qué es lo que ocurre a esta hora con las bolsas a nivel internacional. Algunas señales bien interesantes, las que se pueden ver en Europa, por ejemplo, donde hay repuntes de 1% para el Eurostoxx, de 1,3% para Londres, en una jornada que ha estado marcada, dicen los medios especializados europeos, fundamentalmente por lo que ocurre con China, donde el término de algunas restricciones de carácter sanitario son las que están permitiendo ya más desplazamientos, retomar ciertas rutinas productivas también, y eso ha permitido entonces que repunten las acciones. De hecho, más temprano en Asia también hubo ganancias para la bolsa de Japón, 0,66%, y del Hang Seng también 0,85%. También apuntando a lo que va a ocurrir con la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, en el foro de política monetaria que se celebra hoy día y donde podría haber señales también desde esa entidad europea, algunos de los puntos que están guiando a las acciones a esta hora. Veremos qué ocurre con la Bolsa de Comercio también acá en Santiago y cómo recoge este panorama a nivel internacional en las próximas horas.
Bien, nos vamos entonces a conversar sobre lo que va a ocurrir esta semana con la reforma tributaria. Va a ser el gran tema en materia económica acá en nuestro país. El gobierno está afinando ya los últimos detalles antes de entregar su propuesta durante esta semana. Recordemos que el plazo que se impuso el gobierno precisamente para este proyecto tiene que ver con el 1 de julio como fecha autoimpuesta para entregar la iniciativa en el Congreso. Podría haber cambio, evidentemente, por algún tipo de problema de última hora, pero lo planificado al menos por el Ministerio de Hacienda es eso. Y esta semana habrá algunas reuniones importantes también para ir cerrando ese trabajo prelegislativo, digamos. Por una parte, ha tenido encuentros importantes el Ministerio con los parlamentarios, diputados y senadores, integrantes de las comisiones de Hacienda. Y por otra parte, esta semana está planificada una reunión, un encuentro del ministro Mario Marcel, según fue revelado este fin de semana, con exministros de Hacienda que se juntarían para debatir precisamente sobre la reforma tributaria o sobre alguna de las ideas que están sobre la mesa. Una cita en la que están convocados exministros para poder de alguna manera generar cierta mirada más republicana, transversal, no de apoyo necesariamente sobre el proyecto, pero sí en la discusión que se tiene que dar. Recordemos que el gobierno ha convocado a un pacto fiscal más que una reforma tributaria. ¿Y qué quiere decir eso? Fundamentalmente que se requieren acuerdos de más largo plazo para que esta sea una reforma que dure por bastante tiempo, por varios años, después de una serie de gobiernos que han tratado de implementar reformas y que han ido sufriendo cambios en el camino bien relevantes. Recordemos que la presidenta Bachelet presentó una reforma tributaria importante para la ejecución de su programa, luego sufrió varios cambios en el Congreso y posteriormente el gobierno del presidente Sebastián Piñera hizo otras modificaciones para ir simplificándola, pero luego el estallido social y la pandemia obligaron a otros cambios en materia tributaria. Bueno, esa sucesión de cambios es lo que se espera llegar a un fin con esta reforma que tiene una mirada de más largo plazo y por eso el gobierno ha enfatizado en esta idea del pacto fiscal. Pero surgen algunos temas bien relevantes también respecto a la incorporación de otro tipo de medidas. Algunos parlamentarios han advertido que quizás el escenario macroeconómico con un crecimiento bajo este año, con un crecimiento incluso negativo para el próximo proyectado por el Banco Central, podrían de alguna manera limitar la capacidad que tenga esta reforma tributaria. Eso es lo que han planteado al menos parlamentarios de la oposición, incluso de la DC. Pero de todas maneras también hay otros ámbitos importantes, medidas pro inversión, por ejemplo, es lo que han destacado también algunos parlamentarios de oposición, tratando de recuperar la inversión, de combatir la evasión, han dicho otros. Cada uno tiene sus propios énfasis. Veremos qué es lo que plantea finalmente el gobierno en este proyecto el viernes y cuántos proyectos serán los que ingrese, porque se adelanta que podrían ser 2 o 3 los proyectos en los que esté dividido esta reforma tributaria. 8:08. Vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales con el precio del cobre, que ayer repuntó con fuerza y hoy día mantuvo también esa misma racha y está cotizándose por sobre los $3.83 la libra. Después de las fuertes caídas de la semana pasada, esta es una muy buena noticia. Ayer había cerrado con una alza diaria de 0,88%, hoy día sube en un rango similar en la Bolsa de Metales de Londres y esto podría incidir directamente también, como decíamos en nuestro resumen, en el precio del dólar. De ahí la importancia de la noticia sobre este aumento del precio del cobre a nivel internacional. Los anuncios de China respecto al término de una serie de cuarentenas en parte están impulsando su valor. Depende fundamentalmente de la actividad que se está desarrollando en ese país y habíamos visto un debilitamiento producto de los rebrotes de COVID en el gigante asiático. Y finalmente la bolsa está recogiendo, la Bolsa de Metales de Londres, parte de estas noticias positivas. Recordemos que el precio del cobre acumula un promedio en 2022 cercano a los $4.44 la libra. Ahora está en valores mucho más bajos, pero también algunos expertos han llamado a la calma. Hoy día Daniela Desormeaux, analista nacional, en conversación con el diario Pulso, planteaba que los fundamentos todavía se mantienen para un precio por sobre los $4 la libra, por lo tanto esto sería algo puntual solamente. Este efecto, el del mayor precio del cobre, más la venta de dólares en el mercado local anunciada por el Ministerio de Hacienda, podrían eventualmente entonces empujar al tipo de cambio en nuestro país.
Bueno, y hablemos precisamente de este anuncio que ha hecho el gobierno respecto a una inyección de 5.000 millones de dólares en el mercado cambiario local. Este anuncio se hizo el viernes a última hora, de manera quizás algo sorpresiva, cuando el mismo ministro Mario Marcel había dicho que no estaba dentro de los planes, por lo menos, generar algún tipo de intervención en el mercado cambiario. En lo concreto, desde esta semana comienza una inyección de 200 millones de dólares diarios y los analistas se dividen respecto al efecto que esto podría tener. Algunos lo consideran como algo valioso, otros dudan de su efectividad. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota de Ángela Rayman. Si en un principio el mensaje era este: el gobierno no es mucho lo que puede hacer en materia tributaria, en materia cambiaria, porque los fondos soberanos tienen una magnitud bastante acotada. Horas después, en Teatinos 120 se daba un paso más. El Ministerio de Hacienda anunció por medio de un comunicado que durante los próximos 60 días se inyectará en el mercado nacional un total de 5.000 millones de dólares, con un máximo diario de 200 millones, para aumentar la oferta y controlar el alza que ha registrado la divisa estadounidense, devaluando su precio y por ende elevando el peso chileno. Si uno toma en cuenta de que diariamente en el mercado local se están transando aproximadamente 1.000 millones de dólares, la verdad es que 200 millones es una cifra significativa y que va a impactar sin duda en la trayectoria del peso. A medida de que sube el dólar, también suben los productos que son importados, por ejemplo los combustibles, carnes y también bienes del uso cotidiano. Y esto es un apoyo precisamente a estas expectativas de una elevada inflación que cada vez han sido mayores en nuestro país, por lo tanto es una opción más que válida. El dólar ha anotado cifras récord históricas, llegando incluso a 917 pesos. La escala de la moneda norteamericana llegó a su mayor alza semanal desde inicios de 2009, subiendo 41 pesos desde el cierre del viernes pasado. Incremento que se explica principalmente a la política de tasa monetaria impulsada por la Reserva Federal de Estados Unidos, que elevó sus intereses, lo que afecta a la caída del precio del cobre, y por esa razón el peso chileno es una de las monedas emergentes que a nivel mundial más se ha devaluado frente al dólar. No solo ha subido el valor del dólar en Chile, también lo ha hecho en Australia, también lo ha hecho en México, también lo ha hecho en Japón. Sin perjuicio que en el caso nuestro ha sido en una magnitud adicional. Dado que hay una alta inflación en Estados Unidos y también aumento en los niveles de desempleo, eso genera recesión. ¿Y en qué se traduce eso? Disminución del valor de las materias primas, disminución del precio del cobre, y eso se acopla a la debilidad del peso chileno. La medida anunciada por Hacienda generó reacciones contrapuestas en el mercado. Se espera que el efecto quizás no sea tan significativo porque son variables externas las que están incidiendo el valor del dólar, por lo tanto el efecto que pueda darse significativamente es cuestionable en ese sentido, porque son variables que no dependen de nosotros. De todas maneras, es una medida que debería generar un impacto de corto plazo, especialmente si mantenemos estos fundamentos externos que están generando un mayor impulso del billete verde. Pero estas intervenciones cambiarias, cuando nos enfrentamos a todo el resto del mundo, no son tan efectivas. El temor que tengo es que nos gastemos esos 5.000 millones de dólares, no logremos bajar mucho el dólar y bueno, ese dinero quizás no va a hacer falta. El Banco Central ha reiterado que este no es el momento para intervenir y, según explican algunos especialistas, esto es porque se estarían preparando para los meses que van entre la entrega de la propuesta de la nueva Constitución y el plebiscito de salida. Hacienda va a empezar a intervenir, ya el billete verde se va a empezar a desvalorizar, vamos a acercarnos a septiembre, va a empezar esta incertidumbre, por lo tanto las personas, el sector inversionista también va a empezar a comprar dólares y eso podría aumentar el precio del dólar. Según han explicado los especialistas, la moneda norteamericana, debido al fin de semana largo, recién el día martes se debería registrar una disminución, la cual probablemente durante la próxima semana alcance el valor inferior a los 900 pesos. 8:14. En pantalla vemos a Vladimir Putin, también un hombre que ha estado en la noticia, por supuesto, durante los últimos meses. Y vamos a hablar de Rusia el día de hoy porque se ha completado un hito histórico, sin duda, para el país euroasiático, fundamentalmente porque cayó en default desde 1918.
que no ocurría algo de este tipo. Primera vez en más de un siglo, entonces, que la economía rusa cae en default por el no pago de su deuda externa. Y eso es lo que a esta hora ha generado noticia desde ese país. Fundamentalmente esto se debe, según lo han asignado agencias especializadas, al impago como resultado de una serie de sanciones que se han impuesto de carácter económico y financiero sobre el país euroasiático. Al final del domingo, ayer por la noche del domingo, se generaba los vencimientos de plazo para el pago de $100 millones en intereses que tenían vencimiento del 27 de mayo. Bueno, superado este plazo entonces, se considera que Rusia ha caído en un escenario de cesación de pagos, de default, por primera vez, como decíamos, en un siglo. El camino hasta este punto, evidentemente, que está relacionado con lo que ha ocurrido con la guerra en Ucrania. La invasión rusa y el inicio de la guerra derivó en una serie de sanciones de carácter económico y financiero, entre ellos el bloqueo, por ejemplo, al acceso a los recursos que Rusia tenía fuera de su país para el pago de sus deudas. Las sanciones bloquearon ese acceso, restricciones que también significan la imposibilidad del ingreso de otros flujos de dinero que requiere Rusia para poder pagar con sus compromisos. Y de esta forma entonces entra en un incumplimiento en este sentido técnico, lo que no era tampoco algo sorpresivo pensando en el escenario que se había desarrollado en los últimos meses tras el inicio de la invasión en febrero a Rusia. Por otra parte, Rusia se ha opuesto a la designación de este default, diciendo que tiene los fondos efectivamente para cubrir cualquier factura, pero que está obligada a no pagar debido a estas sanciones y a las restricciones que hay respecto al acceso a sus fondos en el exterior. Recordemos que tiene una deuda soberana pendiente de $40.000 millones en rublos, según lo que ha planteado tras la declaración de default, criticando una situación de fuerza mayor fabricada artificialmente por Occidente. Pero es una señal bien relevante también de cómo las sanciones que está imponiendo Occidente han sido suficientes para generar más complicaciones, en definitiva, al manejo económico del Kremlin. Bien, 8:17, nos vamos a una pausa. Volvemos de inmediato con más de Gente Conta. Bien, estamos de vuelta a 8:20 para analizar lo que está ocurriendo en el sector de Quintero y Puchuncaví, pero desde una perspectiva distinta a la que vimos la semana pasada. El cierre de la fundición de Ventanas y el conflicto que se generó posteriormente, ya zanjado tras el acuerdo de los trabajadores con Codelco, es el anticipo de una planificación mayor para la zona y en particular una que está desarrollando este gobierno. De hecho, este fin de semana, en una entrevista con el diario El Mercurio, la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, daba algunas definiciones bien relevantes sobre el futuro de las empresas en ese sector. Planteaba que derechamente van a salir porque lo que ocurre allí es un síntoma más agudo de la manera sucia de desarrollarnos. Queremos analizar estas definiciones que dio la ministra de Medio Ambiente, ver qué es lo que ocurre con la zona y con la perspectiva de los trabajadores en general del cordón industrial de Quintero Puchuncaví. Para eso estamos en contacto con Carlos Castro, director del sindicato Turnados de Codelco Ventanas. Gracias por el contacto, Carlos. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto saludarle. Sebastián por acá en el estudio. Gracias por el contacto. Carlos, bueno, las definiciones de la ministra de Medio Ambiente fueron bien concretas, ¿no? Fue bien tajante al anunciar o plantear más bien que van a salir en algún momento las empresas de ahí de la zona, dando a entender que lo de la fundición Ventanas realmente es un primer paso. ¿Qué le parece primero a usted esa definición? Claro que es pésima. Hoy día nosotros nos deja, no solamente a nosotros, sino que deja más pie a lo que son las futuras o el futuro de la industria en Chile. Creo que ahí se pierde lo que se llama la certeza jurídica, entendiéndose de la lógica cómo se trabaja, sobre todo en minería, que son temas de largo plazo. Ajá. ¿Por qué se pierde esa certeza jurídica, Carlos? ¿Por qué? Porque hoy día para poder implementar un proyecto en minería se requieren entre 5 y 7 años. Y si van a cambiar las reglas del juego cada 2 años, 3 años, o cuando pareciera ser que hay algo que molesta o incomoda, creo que ahí hay incerteza en poder llevar a cabo algunos proyectos. Es lo que nos pasó a nosotros en el tema del proyecto que estaba o se esperaba modificar, donde éramos parte de un problema
no éramos los únicos, y el proyecto ayudaba a mejorar esa condición ambiental. Y hoy día derechamente se niega la posibilidad de poder ser parte de una solución. Pero lo que está planteando en definitiva la ministra tiene una mirada de largo plazo, ¿no? Y está asociado fundamentalmente, dice la ministra, a la ley marco de cambio climático, al cierre, por ejemplo, de las termoeléctricas, como va a ocurrir ahora este año con una de ellas y otra en los próximos meses. Mira, yo creo que hay que tener claro qué es lo que se llama largo plazo. Ojo que en minería es distinto al largo plazo, en minería son 20 años. La ministra pareciera ser que lo está haciendo mucho más corto, en 2-3 años. Entonces aquí de nuevo, creo que hay que tener mucho cuidado. De hecho, te escuchaba recién que hablar de zona saturada. Sí, zona saturada en material particulado que tiene ventana, pero resulta que Calama también está con temas de material particulado saturada. Por lo tanto, la lógica sería también cerrar. ¿Y usted siente que en este sentido las definiciones del gobierno sobre el futuro de Quintero Ventanas no son las correctas entonces, Carlos? Y si es así, ¿cuál debería ser el plan? Por supuesto que no son las correctas. Obviamente, nosotros lo hemos dicho, de hecho lo dijimos. Mira, cuando comenzamos estos movimientos nosotros sabíamos que Ventanas solamente era la primera, ¿ya? Dentro del corredor industrial, pero no solamente Ventanas, sino que también el futuro de todas las fundiciones en Chile, entendiéndose que todas están en el cuarto cuartil en cuanto a fundiciones. Y en el cordón industrial, claro que hay ciertas debilidades, pero no puede ser en función de cerrar empresas, sino cómo se actualizan y se modifican en una performance ambiental con mirada de futuro y no cerrando empresas. ¿Usted lo ve como una solución desde el punto de vista tecnológico en ese sentido, ¿no? De la implementación de cambios. Correctamente, tiene que ser en el aspecto tecnológico, tenemos que ir en una proyección de mejora tecnológica y no con una mirada de cierre de empresas. Eso yo creo que va contra un sentido ecológico, socialmente o justa, como le dan ellos y tratan hoy día las cosas con bastante eslogan. ¿A qué se refiere, Carlos? Cuando hablan de, por ejemplo, de una transición socia, justa y ecológica. Ojo, que queremos que sea socia, justa y ecológica. Entonces aquí tiene que ser a través de tecnología, a través de las universidades. Debemos ser pioneros en esto y esa es una mirada que tenemos que entregar. Yo creo que hoy día en eso estamos al debe y creo que la toma de decisiones no son en ese camino. Ajá. Carlos, ¿ustedes han conversado con el gobierno sobre este tema pensando en esta meta, digamos, y cuando se plantea que las empresas o varias de ellas por lo menos van a tener que salir de la zona? Mira, en el global no, solamente como Codelco, pero ahí también tú das un aspecto. Las empresas tienen que salir de la zona. ¿Dónde se van a ir? ¿Cuál es la planificación? ¿Cuál va a ser la tarea de futuro que van a tener esas empresas? ¿Qué zona las va a aceptar? Entonces, por lo tanto, o simplemente van a tener que desaparecer y ya no va a haber empresas en Chile porque desde la mirada ecológica no van a poder instalarse. Ajá. Y en ese sentido, las normativas hoy día respecto a cuidado del medio ambiente, por ejemplo, sobre el plan de descontaminación en la zona, parecieran que no están funcionando, Carlos, ¿no? De hecho, los episodios de intoxicación de alguna manera reflejan eso y lo que está en juego es no solamente el desarrollo, es lo que plantea así en esos términos la ministra, sino qué tipo de desarrollo es el que se busca. Correcto, y tú lo has dicho. Ventanas tiene cerrado más de 18 días. Los problemas de intoxicación, como le llaman ustedes ahí, o malestares, siguieron después de cerrado Ventanas. ¿Quiénes son los responsables, Carlos? Solamente se fiscalizan tres elementos, que es el dióxido de azufre, anhidro sulfuroso y material particulado. Y tenemos una cantidad de 15 empresas que no son fiscalizadas porque no hay normativa. Carlos, ahora, desde una mirada de largo plazo, volviendo a ese concepto que utiliza la ministra de Medio Ambiente, ¿es posible desarrollar un plan donde se generen oportunidades de trabajo, inversión en otros sectores para poder resguardar la salud de los habitantes de la zona? Pero por supuesto, yo creo que estamos dispuestos a eso y esa es nuestra mirada, esa es nuestra mirada de futuro. El tema es que estás cerrando empresas y no estás construyendo otras. Por ejemplo, la nueva fundición que se habla solamente está en la mente de algunos, pero no hay nada respecto a eso que se lleve a cabo. La idea hubiese sido que si Ventanas cerraba, la otra empezaba a funcionar al otro día, pero no existe nada, solamente está en la idea de algunos. Ajá. ¿Y por qué no se han concretado hasta ahora, Carlos, esos proyectos? Yo creo que aquí hay simplemente, yo creo que desidia, por decirlo de una forma, porque mira lo que nos pasa, si la complicación que tiene Ventanas es exactamente de todas las fundiciones en Chile. Todas tienen una captación sobre un 95%. Solamente hay una que tiene una 98% que es Chagre y todas las demás están bajo eso. Cuando se habla de que Ventanas es una
fundición anacrónica, les quiero contar que hay otras que tienen 120 años, 100 años. Hay otras que tienen 60 años, ventanas 50 y tantos años, 57 años. Por lo tanto, cuidado que las debilidades en temas de fundición es complicado. Bien, Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para analizar este tema. Muy amable. A ustedes por colocar ahí también nuestra verdad y nuestra mirada. Muchas gracias. Gracias por el contacto, que esté muy bien. 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comienza Noticias Express de este día martes.